Imagínate una isla pequeña, sin recursos naturales, sin tierra cultivable, llena de refugiados que huyen de una dictadura, devastada por la guerra, y un gobierno que decide hacer lo opuesto a todos los demás. No intervenir, no planificar, no subsidiar, dejar que la gente trabaje en paz. Esa fue la apuesta de Hong Kong en los años 60 y produjo el milagro económico más espectacular del siglo XX. Para entender el milagro de Hong Kong, hay que entender el punto de partida. En 1950, Hong Kong era una colonia británica diminuta, una isla rocosa con un puerto, sin petróleo, sin minería, sin agricultura propia, sin agua dulce suficiente. Lo único que tenía eran personas. Y la mayoría no eran personas comunes. Eran refugiados que huían del comunismo recién instalado en China continental. Llegaban en oleadas de cientos de miles, sin nada, durmiendo en azoteas, en escaleras, en techos provisorios. El Producto Interno Bruto por habitante era apenas el 30% del de Inglaterra, más pobres que muchos países africanos. En 1961, llega a Hong Kong un funcionario británico llamado John Cowperthwaite. Es nombrado secretario financiero. Cowperthwaite venía de Cambridge. Era un escocés tranquilo, conservador, profundamente convencido de las ideas del economista Adam Smith. Cuando llegó a Hong Kong, encontró un debate global donde casi todos pensaban lo mismo: que para sacar a un país de la pobreza había que planificar la economía, subsidiar las industrias, proteger los mercados con aranceles. Cowperthwaite pensó exactamente lo opuesto y lo aplicó. Cowperthwaite llamó a su filosofía no intervencionismo positivo. La idea era simple. El gobierno tiene 3 funciones, y solo 3: garantizar la seguridad y el orden, hacer cumplir los contratos y mantener la estabilidad de la moneda. Todo lo demás lo deja al mercado. Sin subsidios, sin protecciones, sin planes quinquenales, sin estatizaciones, sin política industrial. Y hay una anécdota que muestra el extremo de su filosofía. En 1963, Milton Friedman lo visitó. Le preguntó por qué Hong Kong no recopilaba estadísticas económicas. Si dejo que las recopilen, las van a querer usar para planificar. Y eso es lo último que quiero que pase. Las reformas concretas fueron de las más radicales que se hayan implementado. Primero, impuestos bajísimos. Hong Kong llegó a tener un impuesto a la renta máximo del 15%, mientras los países desarrollados estaban en el 60 y 70. Segundo, libre comercio absoluto. 0 aranceles, 0 cuotas de importación, 0 proteccionismo. Si una fábrica local no podía competir, que cerrara y abriera otra cosa. Tercero, propiedad privada protegida con la mano más firme de Asia. Cuarto, moneda dura. El dólar de Hong Kong anclado al de Estados Unidos. Quinto, regulaciones mínimas. Para abrir un negocio se requería un trámite que se hacía en horas, no en meses. El resultado fue uno de los crecimientos más rápidos jamás registrados. Pero los datos hablan por sí solos. En 1960, el Producto Interno Bruto por habitante de Hong Kong era el 30% del de Inglaterra. En 1996 había llegado al 137%. Es decir, Hong Kong superó a la potencia colonizadora en una sola generación. En 2015 era 40% más rico que Inglaterra por habitante. La Heritage Foundation lo nombró el país más libre económicamente del mundo durante 25 años seguidos. Pero las cifras macro a veces ocultan lo más importante. ¿Qué significó esto para el chino común que llegó como refugiado? Significó muchísimo. Los sueldos reales se multiplicaron por más de 15 veces durante el periodo. La esperanza de vida pasó de 60 años a más de 84. La pobreza extrema desapareció.
Refugiados que llegaron a dormir en azoteas vieron a sus hijos formarse en universidades de primer mundo. Los hijos de esos hijos hoy trabajan en bancos, hospitales, oficinas, con sueldos que en muchos casos superan los de Londres. Familias que en 1950 no tenían para comer, hoy son clase media alta. La comparación con China continental es la prueba definitiva. En 1960 eran la misma gente, pero China continental eligió el camino opuesto. Economía planificada, propiedad colectiva. 30 años después, China continental era 40 veces más pobre por habitante que Hong Kong. Tan brutal fue el contraste que en los años 80, Deng Xiaoping decidió copiar a Hong Kong. Esas reformas sacaron a 800 millones de chinos de la pobreza extrema. La fórmula fue radicalmente simple. Un gobierno pequeño, impuestos bajos, libre comercio, propiedad privada protegida. Hong Kong lo hizo. Y la fórmula sigue disponible para cualquier país que tenga el coraje de aplicarla.